Al era un granjero común que, sin querer, maxeó sus estadísticas mientras cultivaba su enorme berenjena. Luego, al salvar a una princesa pechugona de un ataque demoníaco, lo contratan como su guardaespaldas. Sin embargo, termina aplaudiéndola. Una mañana, mientras iba a la capital a vender su cosecha, vio a unos aventureros perdiendo contra un dragón y por lo mismo decidió ayudar. Solo quería distraer a la bestia para que escaparan, pero al lanzarle una zanahoria, esta explotó y dejó a todos boquiabiertos. Entonces entendió que se había vuelto uno de esos protagonistas rotísimos y acto seguido retomó su camino, dejando a los aventureros preguntándose quién diablos era su misterioso salvador. Más tarde, ya en la capital, rescató a una joven de un encapuchado a caballo que la había raptado. Molesto, el sujeto intentó acuchillarlo, pero gracias a sus reflejos salvajes, Al esquivó y lo desarmó sin despeinarse. Mientras los guardias se llevaban al tipo, la chica se acercó a agradecerle. Aún así, él dijo que no era nada y se largó antes de que pidiera su nombre. Luego, al salir de la ciudad, la misma joven lo alcanzó para agradecer otra vez y presentarse formalmente como Fal, primera princesa del reino de Maegis. Además, le ofreció un puesto en palacio, pero él lo rechazó. Por lo tanto, para convencerlo, le ofreció tierras cerca de la capital. Cuando Al preguntó por qué tanta insistencia, Fal explicó que el hombre al que acababa de desarmar tenía un estado promedio de 500. Confundido, Al pidió detalles y Fal le explicó las diferencias entre un ciudadano, un aventurero, un caballero y un héroe. Justo cuando ella iba a ver sus estadísticas, aparecieron los aventureros que él había salvado, desviando la atención. Informaron que su misión se había cumplido, aunque no por ellos. Mientras contaban lo del dragón, Fal dedujo que Al fue quien los ayudó. Sin embargo, al voltearse para confirmarlo, lo vio alejándose en su carro. En ese instante, un mensajero le avisó que la necesitaban en palacio, y al llegar, los caballeros revelaron que un enjambre de monstruos se acercaba, lo cual era raro porque ya había pacto de paz con los demonios. El rey se preguntaba qué pasaba, y Cecil, el administrador, conectó los hechos con Romeo Bonted, un comandante demoníaco con ganas de venganza. Sugirió que el rey y la princesa huyeran antes de que llegara el enjambre, y tras rogarle al viejo flacucho que se salvara con su hija, por fin aceptaron escapar. Mientras tanto, Al llegó a casa, y cuando intentaba relajarse, Testa, su amigo de la infancia, tocó a la puerta para contarle del enjambre. Entonces Al corrió a su granja, revisó sus cultivos y se alivió al ver que no estaban devastados. Enseguida notó a los monstruos, por eso se escondió y observó que ignoraban todo a su alrededor mientras marchaban a la capital. Inicialmente pensó pasar de largo, sin embargo, al imaginar el impacto en su negocio, si arrasaban la ciudad, decidió ponerse la capa de héroe. Al mismo tiempo, en el bosque, el rey y la princesa eran escoltados por Cecil y un grupo de caballeros. Cuando llegaron a un callejón sin salida, Fal propuso regresar, pero Cecil dijo que no hacía falta, afirmó que era el lugar correcto y acto seguido atacó al rey. Los caballeros intentaron vengarlo, aunque Cecil los tumbó fácil. Después de su típico discurso de villano, se transformó revelando que era el demonio Romeo. Además contó que a diferencia de su ex jefe, el rey demonio que buscaba destruir, él quería gobernar haciéndose pasar por rey. Intentó rematar a Fal y al monarca con un hechizo, pero el rey lo bloqueó con varios círculos mágicos. Desafortunadamente, herido, no pudo mantenerlos, así que Fal reforzó el conjuro. Con sus poderes combinados intentaron frenarlo, pero Romeo era demasiado. Justo cuando iba a mandarlos al otro barrio, Al apareció con su azada y contrarrestó el hechizo. Sorprendido, Romeo lo atacó y Al, con las manos desnudas, atrapó su espada y lo arrojó contra la montaña. Furioso, el demonio entró en modo jefe final, absorbió poder de los monstruos cercanos y mostró su forma real. Sin embargo, antes de que se luciera, Al le demostró que estaba muy por encima, así cuando vieron a Romeo caer, los monstruos huyeron. Al día siguiente, la familia real le agradeció y lo recompensó con una parcela de 33.000 metros cuadrados, a cambio de unirse al gremio de aventureros. Luego fue al gremio con Fal, quien iba disfrazada de plebeya. Antes de entrar, le pidió mantener su identidad oculta y que, dentro, la llamara Filia, gracias a su horquilla encantada que la hacía ver como otra persona. Con eso claro, Al entró, el maestro del gremio lo recibió y lo llevó a la recepción para registrarlo. Justo cuando se presentaba con Helen, su estómago rugió. Por lo mismo, ella le ofreció un pastel y al terminar, le hizo preguntas. En eso, los aventureros salvados del dragón entraron y al verlo, dijeron que él fue quien lo derribó. En cuanto el resto escuchó, comenzaron los murmullos. Aunque Al lo negó, lo elogiaron y se presentaron, ofreciéndose como superiores si necesitaba ayuda. Después Helen le explicó que todo novato iniciaba en rango G y le entregó un formulario con materiales para su primera misión, además de detalles de los monstruos de la zona y cómo evitarlos o bajarlos. Antes de dejarlo partir, le regaló una túnica imbuida de magia que amplificaba la defensa. Agradecido, Al salió con Fal. Luego, cuando dijo que iba de misión, ella siguió su camino. Más tarde, reuniéndolo de la lista, Al encontró una escama desconocida y mientras la examinaba, un orco en celo lo atacó. Por fortuna, Jake llegó y lo mató, salvándolo del mal rato. Luke y Lamia aparecieron después y se burlaron de su talento para atraer bichos feos. Cuando pararon, Al les mostró la escama y especularon su origen. Finalmente decidieron volver a la ciudad. Sin embargo, los golpeó una aura siniestra que los paralizó mientras el monstruo pasaba. Al alcanzó a mirar sus estadísticas y el escalofrío fue brutal. A la mañana siguiente, mientras Helen hablaba con una señora mayor, Al entró y dijo que tenía algo urgente.
ataque. Entonces lo llevaron ante el maestro del gremio. Allí relataron el encuentro. Según Al, el poder de ataque era 230.000. Si atacaba la ciudad, la arrasaba. Cuando Luke mencionó que era el dragón malévolo Ouroboros, maestro y recepcionista quedaron helados. Jake sugirió sellar el bosque y mostró la escama. En cuanto Helen la vio, le vino un recuerdo de correr con su hermano menor por el bosque, y justo cuando aquel recuerdo terminaba con su hermano convertido en bocado de Ouroboros, ella se desmayó. Luego, conversando con la señora, Al supo que Helen no tenía memoria de su infancia. La hallaron desmayada en un río y la adoptaron. Alguien teorizó que ya se había topado con Ouroboros y que oír su nombre le disparó algo. Entonces Al prometió investigar en la biblioteca y, conmovida, la señora le dio varias pociones como pago por averiguar el pasado de Helen. Cuando estaba por salir del gremio, el cartero Reax le entregó una carta de su madre, dejando a Al pensando cómo diablos lo ubicaron. Más tarde, en la biblioteca, Al pidió el informe de daños de la época en que encontraron a Helen. La bibliotecaria dijo que solo algunos podían leerlos, pero Fal apareció y consiguió permiso. Al halló el informe y descubrió que un pueblo cercano había sido aniquilado. Según testigos, quedó en ruinas y lo único que encontraron fueron escamas de Ouroboros. Fal explicó que Ouroboros se alimentaba de ruina y desesperación para vivir por siglos. Sin embargo, tras pelear con su enemigo natural, el dragón benévolo Mirage se creía muerto. Dado que había reaparecido, ambos concluyeron que los libros estaban equivocados. Con eso, Al decidió ir al pueblo a investigar y Fal dijo que lo acompañaría. Al día siguiente, llegaron a la aldea destruida y mientras buscaban pistas, Al escuchó una voz y corrió hasta encontrar a su dueño. Fal, confundida, creyó que Al deliraba, hasta que él cayó en cuenta de que hablaba con un fantasma. El niño se presentó como Ray y dijo que llevaba años esperando a alguien que pudiera oírlo. Luego preguntó por la túnica de Al. Este respondió que era un regalo de Helen, lo cual lo tranquilizó. Reveló que la túnica le pertenecía cuando estaba vivo. Entonces Al colocó parte sobre los hombros de Fal y al mirar al niño, ella ya entró en pánico. La prenda permitía verlo y hablar con él. Al preguntó quién era y Ray confesó que era el hermano menor de Helen. Sorprendido, Al explicó que Helen no recordaba su infancia. Por lo mismo, Ray advirtió que su vida corría peligro. Para que entendieran, contó lo sucedido hace 15 años. Era un día normal. Helen lo llamó al almorzar. Él tropezó, ella que empezó a consentirlo, y de pronto, el aura oscura de Ouroboros cubrió el área y atacó la aldea. Los hermanos corrieron buscando a sus padres, pero hallaron al dragón y a unos pocos sobrevivientes. Uno de los chicos se plantó con valentía, cosa que a Ouroboros le molestó porque la esperanza le sabía a veneno. Mientras empezaba a aplastarla, Ray urgió a Helen a huir. Ella no quería, convencida de que sus padres seguían vivos, pero él la bajó a tierra. Mientras corrían, Ouroboros los siguió. Helen cayó agotada y él aterrizó detrás para devorarla. Sin embargo, Ray le clavó su daga en el ojo. Orgulloso, vio al dragón curarse y fijarse en él. Helen le pidió que corriera, pero el niño aguantó y salió herido. Devastada, Helen lo sostuvo mientras Ouroboros se regodeaba con su desesperación. Su mirada favorita. Le perdonó la vida a Helen, aunque prometió regresar en 15 años para acabar con ella y con sus nuevos amigos. Con su último aliento, Ray dijo que no lo permitiría. Entonces el dragón aseguró que mantendría su alma en este mundo para que viera la muerte de su hermana. Dicho eso, Ouroboros se fue, dejando a Helen llorando. De vuelta al presente, Ray reveló que Ouroboros era un lagarto asesino y psicópata que aniquilaba pueblos y dejaba un sobreviviente para sembrar terror. Después de morir, la conciencia del dragón fluyó hacia él y supo que el bicho crecía con energía negativa. Ahora, despierto de su largo sueño, vendría por Helen y los suyos. Ray le suplicó a Al que la salvara, pero Al dijo que hasta un superhéroe la tendría difícil. Entonces Ray explicó que, si detenían el flujo de negatividad dentro de Ouroboros, podrían debilitarlo y ganar una chance. Al aceptó y antes de irse con Fal, recibió un mensaje para Helen. Al llegar a la capital, Fal se fue a coordinar la evacuación, mientras Al buscó a Helen. Sin saberlo, ella había dejado su casa rumbo al bosque. Sus recuerdos habían vuelto y creyó que podía enfrentarlo sola. Ouroboros celebró su estupidez y la culpó por la muerte de Ray. Además, dijo que todos en la capital morirían por su culpa. Helen, hundiéndose, le suplicó que los perdonara y ofreció su vida. Sin embargo, el muy cruel le aseguró que igual todos morirían, manipulándola para que se clavara la daga. Justo cuando iba a hacerlo, Al llegó y la detuvo. Por ende, el dragón lo mandó a volar de un manotazo. Afortunadamente, la túnica amortiguó el golpe y Al volvió al ruedo para atizarle un puñetazo en la cara. El impacto lo hizo retroceder, aunque no lo noqueó. Ouroboros elogió la sorpresa y Al, consciente de la diferencia de poder, le prometió a Helen protegerla, recordándole las palabras de Ray. Luego desafió a la bestia, que rugió e intentó hacerlo papilla. Para su rabia, Al esquivó y se mantuvo a distancia. Incluso cuando el dragón lanzó fuego, Al no se rindió. Viéndolo, Helen le pidió que huyera. Entonces, él la cargó y corrió, diciéndole que dejara ese martirio mental, porque no iba a permitir que muriera. Además, le soltó que lo de hace 15 años no fue su culpa, y acto seguido, le transmitió el mensaje de Ray. Al escuchar a su hermano, Helen, por un instante, regresó a ese pasado donde Ray le sonreía con luz propia. Finalmente, ella aceptó lo que Al venía machacando, y él remató que la esperanza era la única forma de vencer a Ouroboros. Acto seguido, la oscuridad del cielo
cielo se abrió con luz y el dragón, rabioso, exigió saber por qué Al arruinaba su plan. Entonces Al se burló, soltando que su poder ya flaqueaba porque Helen había dejado de temerle. En ese instante la luz golpeó a Ouroboros y este chilló de dolor. Aún así se lanzó, pero el granjero le metió un uppercut que lo dejó seco. Luego Helen se acercó como para preocuparse por Al y de golpe lo apuñaló. Confundido, el tipo intentó beber la poción que le habían dado, pero le temblaron las manos y la tiró. Ella se mofó y enseguida se puso a rebanarlo como desquiciada. Sin embargo, Al esquivó todo. Cuando paró, él preguntó qué diantres pasaba, sin notar el cambio en sus ojos. Al verlo intentar curarse con magia, ella volvió a cargar. No obstante, Mirage apareció y le cerró el paso. De inmediato, le dijo a Al que se concentrara y reveló que Ouroboros estaba controlando el cuerpo de Helen. Al dragón no le gustó ser delatado, se quejó y Mirage lo mandó a callar antes de pedirle a Al que tomara su poder de regeneración para usarlo en su contra. Así, Al absorbió la regeneración, sanó la herida y por desgracia Mirage se debilitó y colapsó. Aún así, alcanzó a instruirlo. Sin purificación de Ouroboros, Helen no se salvaría. Al oírlo, el dragón empezó a provocarlo, preguntando si se atrevería a lastimar a la chica para sacarlo. Entonces Al le clavó un golpe al estómago de Helen, dejando pasmado a Ouroboros. Él chilló que cómo era posible tocar a una muchacha y Al replicó que los ojos de Helen le habían rogado ese golpe. Creyendo que ella había roto la manipulación, Al le ofreció la mano. Sin embargo, apenas la tomó, Ouroboros intentó adueñarse del cuerpo de Al. Para su sorpresa, solo encontró agricultura en esa cabeza. Nada que exprimir, nada que corroer. Por eso fue expulsado. Mientras el demonio intentaba entender su fracaso, Mirage despertó y lo remató. Antes de desvanecerse, agradeció a la hora, inconsciente, Al por ayudarlo a cerrar esa amenaza de una vez. Más tarde, Al despertó en la clínica del gremio, con Fal y Helen atendiéndolo. Cuando Fal confirmó que estaba bien, lo abrazó contenta y se apartó al notarlo pegajosa. De inmediato, Al preguntó por Ouroboros y Helen confirmó que Mirage lo había purificado antes de irse como un avatar. Fal quedó loca de la sorpresa, pues creía que Mirage era pura leyenda. Al explicó que había provocado su aparición y enseguida consultó a Helen por secuelas de la posesión. Ella admitió que, aunque Ouroboros se fue, conservó sus poderes. Al ver sus brazos transformarse, Al y Fal se asustaron. Sin embargo, a Helen le agradó el nuevo poder y aseguró que lo usaría para ayudar. Luego agradeció a Al por el mensaje de Rai y juró vivir feliz en su honor. Al sonrió, pero Fal cortó el momento al notar miradas raras. Ambos negaron, lo que a ella la dejó tranquila, porque no quería compartir a Al. Acto seguido, Helen preguntó quién era Fal y qué tenía con Al, ya que la horquilla seguía ocultando su identidad. Fal reaccionó rápido y dijo que era su amiga de la infancia. En ese punto, el maestro del gremio, Jake, Luke, Lamia y una veterana irrumpieron preocupados. Al comprobar que estaban bien, se relajaron. Mientras charlaban, la veterana mandó a callar a todos para que Al descansara. Él aseguró estar de lujo y lo probó poniéndose de pie. Viéndolo, Jake proclamó celebración por la caída de Ouroboros, señalando que el maestro pagaría. El viejo refunfuñó que no alcanzaba, pero los aventureros dijeron que el palacio soltaría buena plata por el subyugamiento. Al oír palacio, Fal se le escapó un seguro pagarán, confundiendo a todos. Por suerte lo disimuló al tiro y nadie insistió. Así se movieron a la sala común y brindaron como se debía. Tras la fiesta, Fal se acercó a Al y admitió que estuvo hecha un nudo mientras él peleaba, aunque su valor la motivó a proteger a su gente. Luego ambos miraron a Helen, que ya usaba sus poderes como truco de fiesta. Días después, Al volvió a su granja. Mientras caminaba con Testa, tras cosechar, Rex llegó con una carta del padre de Al. En ella, Giles preguntaba por su salud e invitaba a visitarlos. Al oírlo, Testa preguntó cuándo los había visto por última vez. Al reconoció que ni se acordaba y Testa lo nombró socio fundador del Club de Hijos Pésimos. Al prometió que los visitaría cuando cerrara sus misiones. Más tarde, rumbo al gremio, Al probó tomates en un puesto y casi tuvo un orgasmo culinario. De inmediato preguntó el origen. El vendedor dijo Lurugus y sin pensarlo, Al salió disparado. Fue al gremio para pedir a Helen reasignar sus encargos, pues viajaría a ver a sus padres y a conseguir fertilizante. Ella lo sorprendió diciendo que cubriría todo. Llevaba haciendo misiones 2 o 3 veces por semana, ya era rango F y disfrutaba usar sus poderes para calmar monstruos. Al quedó impresionado y, tranquilo, se marchó. Al salir, se topó con Fal. Al enterarse del viaje, ella insistió en acompañarlo, pero él partió tan rápido que ni supo hacia dónde. Tiempo después, en camino a Lurugus, Al se cruzó con un orco macho. Primero creyó que quería ser compa y luego entendió que quería otra cosa. Intentó huir, pero no pudo. Lo habría pasado pésimo si una chica de pelo azul, Ruri, no llegaba a matar al monstruo. Traumatizado, agradeció el rescate. Ruri preguntó por qué iba, sin escolta, y él dijo que era novato, aunque parecía imán de orcos indeseables. Ella se burló, se presentó, y como también iba a Lurugus, se ofreció a escoltarlo. Él dudó por las apariencias, pero ella le advirtió, bien seria, que no se pasara de listo. Al final lo calmó, diciendo que bromeaba y que ni era tan guapa. Él soltó que sí lo era, ella se sonrojó y bajó el tema con mirada asesina. Mientras avanzaban, de pronto apareció Reax con una carta de Lucia. Al se sorprendió de que lo encontraran tan adentro del bosque y el cartero respondió que solo hacía su trabajo. Al irse, Ruri preguntó si era importante. Él dijo que no, mostrando una pila de cartas sin abrir de su madre.
aclaró que, además del fertilizante, quería pedirle que dejara de escribirle como fan obsesiva. Entonces se embaló con su charla de tomates hasta que notó que estaba saturando a Rory. Se disculpó y preguntó si tenía familia pegada como la suya. Ella dijo que su familia ni se preocupaba. Él intentó indagar, pero Rory cambió de tema, sacó tienda y pertrechos de una bolsa con dimensión de bolsillo. En ese momento, el estómago de Al rugió. Rory cocinó, él analizó la comida como crítico famoso y luego preguntó por qué iba a Lurigast. Rory explicó que estaba en su arco de entrenamiento y además tomó una misión secundaria tras oír que demonios atacaban por allí. Al pidió detalles, pero no había reportes. Aún así, ella afirmó que, como descendiente del héroe, era su deber proteger. Al se preocupó por lo peligroso, ella agradeció, sostuvo su decisión y propuso dormir. Él quiso quedarse al fuego, pero Rory lo metió a la tienda. Mejor eso que orcos rondando. Apenas tocó la almohada, él quedó frito. Ella pasó la noche usándolo de saco de práctica. Al día siguiente, ya en Lurugus, Rory dejó caer que quería volver a verlo y le pidió ser su escolta de regreso. Dibujó un mapa con su hotel para que la pasara a buscar. Luego salió a investigar los supuestos ataques, pero nadie había visto nada. Le pareció raro, aunque no se rendiría. Si lo hacía, confirmaría que era un fracaso. En eso escuchó el grito de una mujer y corrió. La mujer dijo que demonios se habían llevado a su hermana hacia el bosque de la ilusión. Rory se lanzó sin notar que la vigilaban. Mientras tanto, Al llegó a la casa de sus padres. Antes de tocar, Lucha salió disparada. Lo atrapó, dio una vuelta a la ciudad y se estrelló contra la pared, abrazándolo sin dejarlo respirar. Entonces Giles salió, lo confundió con un coqueto y le soltó un puñetazo. Lucha, furiosa, lo arrastró adentro para ponerlo en su sitio. Más tarde, en la cena, llenó a Al de platos favoritos y le dejó a Giles un ave carbonizada. Entre bocados, Al mencionó a Rory y su madre lo acribilló a preguntas. Giles dijo que no estaría mal que trajera una chica. Lucha lo planchó de inmediato. Al aclaró que Rory era su escolta y que seguía soltero. Al día siguiente, tras comprar fertilizante, un tipo que había estado siguiendo a Rory llevó a Al al bosque de la ilusión. Allí Al encontró a la misma mujer y la salvó de un monstruo que acto seguido se transformó y quiso devorarlo. Antes de que lo tragaran, Rory llegó y lo reventó. Explicó que esa cosa se regeneraba siempre. Cuando Al quiso preguntar más, apareció el hombre. Era el comerciante que habló de los ataques. La felicitó por pelear sola, pero enseguida la llamó ingenua y le dijo que había fallado como heroína. Entonces se presentó como Loki, un demonio. Rory, furiosa, exigió saber por qué metió a Al si quería destruirla a ella. Loki respondió que Al era el objetivo real, el campesino que derrotó, él solito, a Romeo y a Ouroboros. Rory se sorprendió, aunque igual se lanzó. Salió herida y Al la curó. Ella se disculpó por sentirse inútil, Al la calmó y fue a por Loki. El demonio evadió, lo estampó contra el suelo y Al escaló de vuelta a puñetazos. Le conectó un golpe, pero Loki respondió con fuerza letal. La armadura de Al lo salvó. Reconociendo que no era un don nadie, Loki le prometió que lo mataría. Al preguntó por qué, y el demonio reveló su misión: borrar a cualquiera que amenazara sus planes. Además dijo que perseguía a Rory, porque así como el rey demonio tiene el poder del dios malvado, el héroe posee el del dios bueno, aunque el de Rory no había despertado. Con eso dicho, soltó sus monstruos sobre ella. Al se interpuso, la salvó, y cuando Rory volvió en sí, se unió a cortar bichos, que regresaban una y otra vez como cucarachas tercas. Luego Loki los reventó con hechizos explosivos que abrieron un cráter. Enseguida, cuando intentaron levantarse, dos monstruos apartaron a Rory y se unieron para drenar a Al. Mientras lo succionaban, Loki enfocó a la chica, que parecía resignada, incluso pidiendo perdón a sus padres por no convertirse en heroína. Sin embargo, de pronto, las sanguijuelas se desmoronaron y murieron. Habían ingerido el fertilizante amarrado a la espalda de Al, el mismo que también funcionaba como pesticida. Loki admitió la viveza del granjero, aunque se regodeó porque Al estaba demasiado herido para contraatacar. Aún así, Al se lanzó para demostrar lo contrario. No obstante, Loki esquivó y le ordenó esperar su turno. Al se negó y, con el cuerpo hecho polvo, declaró que lo vencería y salvaría a Rory. Aquello le encendió la cabeza a la muchacha. De inmediato comprendió que había vivido atrapada en los juicios ajenos hasta creerse un fracaso. Con nueva determinación, se abalanzó y lo apuñaló. Loki despreció el golpe y se apartó, pero Rory prometió que la próxima no fallaría. Acto seguido, su cuerpo comenzó a brillar y antes de que Loki armara un plan, lo cortó de lleno. Agotada, corrió hacia Al. Él se desmayó en sus brazos. Más tarde, Al despertó con la cabeza en el regazo de Rory. Tras disculparse por el cabezazo involuntario, propuso volver a la ciudad. Caminaron por el bosque y escucharon ruidos extraños. Rory supuso que era un monstruo. Sin embargo, Al afinó el oído y reconoció a Lucia, por lo que cargó a Rory y huyó, temiendo que su madre los viera juntos. Cuando estuvieron lejos, la bajó. Ella rió, pero Al mantuvo la boca cerrada porque su madre daba más miedo que cualquier fantasma. Ya en el hotel de Rory, descubrieron que nunca existió, era otra ilusión de Loki. Tiempo después, Al llegó a la casa familiar, rezando para que su madre siguiera buscándolo afuera. Desgraciadamente, al abrir la puerta, Lucha apareció detrás de él. Al corrió adentro, ignoró el saludo de Giles y por esa desesperación, el pobre terminó cargando con el enojo de ella, que luego lo dejó colgado afuera. Al amanecer, cuando Al intentó irse, Lucha se aferró a su pierna entre lágrimas. Giles pidió calma
y ella lo mandó a callar. Entonces Al advirtió que si no paraba, empezaría a odiarla. Eso la frenó. Se disculpó por ser tan pegajosa y antes de despedirse, preguntó si su elección de ser granjero era por obligación. A Al le cruzó un recuerdo fugaz frente a una tumba, pero se disipó al instante. Aseguró que ella estaba equivocada, Lucha aceptó, lo instó a vivir sin arrepentirse y lo despidió con cariño. Luego Al se reunió con Rory, compró más fertilizante y ambos emprendieron el regreso a la capital. En el camino, él prometió acudir si ella caía en apuros. La chica inevitablemente se sonrojó. Mientras tanto, en la capital, Fal recibió el llamado del rey y se presentó. Días después, ya de vuelta, Al llevó a Rory a registrarse como aventurera en el gremio. Al poco tiempo sorprendió a un niño robando en su granja justo cuando Helen y Rory llegaban a ayudar. No se enojó por el hurto, sino porque cortó berenjenas verdes. El crío se disculpó y con el estómago vacío aceptó un repollo recién cosechado que alabó por lo dulce. Entonces Helen explicó que los ataques recientes habían golpeado el comercio y disparado los precios. En ese instante sonaron las alarmas por otro ataque, así que corrieron a la capital. Se unieron a aventureros y caballeros, aunque el enjambre parecía infinito. Cuando todo pintaba mal, llegó un destacamento con la bandera del reino de Antisburg. Su líder alzó una espada sagrada y ordenó la retirada. Sorprendentemente, los monstruos obedecieron y volvieron al bosque. Hubo vítores, pero la gente de Maegis quedó atónita. Esa noche, mientras Al limpiaba herramientas, Fal tocó su puerta para despedirse. Abandonaría Maegis. Albi, la doncella, la llamó desde afuera y la princesa se marchó sin explicar nada. Al la siguió hasta el carruaje, exigió respuestas y quedó parado, confundido, cuando partieron. Días después, la madre del niño ladrón llegó con él para disculparse. Al dijo que no guardaba rencor. Ella, que era costurera, se ofreció por si necesitaba algo y compró verduras antes de irse. De inmediato, Riggs apareció con una carta de lucha. Charlando, comentaron que los ataques habían cesado gracias a la espada sagrada de Antisburg. Al celebró el gesto, sin embargo, Riggs murmuró que nada era lo que parecía y mostró el periódico. Al leyó el titular y quedó helado. En el gremio, Rory devoraba sándwiches mientras Helen leía ese mismo diario. Allí informaban que Fal se casaría con el príncipe de Antisburg y ambas concluyeron que era un matrimonio político. Rory recalcó lo extraño, los monstruos obedeciendo palabras humanas. En eso llegó Al y mostró la carta de su madre. La primera mitad era puro amor maternal empalagoso, así que la rompió y dejó solo lo importante. Lucha había investigado y aseguró que la supuesta espada sagrada era una falsificación. Juró la veracidad de sus datos porque había sido comandante de los Shadow Puppets, la unidad de inteligencia más temida. Al tardó en dimensionarlo y Helen se lo explicó sin rodeos. Además, la carta exponía que un demonio estaba convocando monstruos porque el príncipe tenía a su amante como rehén. Con ese dato dedujeron que Netilus montó toda la farsa para atrapar a Fal. Rory señaló que entrar a Antisburg sería casi imposible por el control migratorio. Entonces Fal, vía plan previo, dejó todo preparado y Riggs, que había esperado su momento, se reveló como contacto clave. En Antisburg, Netilus recibía delegaciones y exprimía la situación. Tras la reunión, Gazelle, obligado a invocar monstruos, dijo que estaba harto. El príncipe lo abofeteó y le recordó a su amante cautiva. En ese instante irrumpió Fal. Gazelle escondió el rostro y guardó silencio mientras ella reprendía al príncipe. Netilus justificó que a veces había que disciplinar al pueblo. De vuelta en Maegis, mientras Al recogía ropa del sastre, Riggs informó que sus amigos asegurarían la entrada del grupo. Cuando Al llegó, detalló el plan: viajar en el carruaje con mercancía de boda. Riggs, por su lado, conseguiría monstruos para exponer al príncipe y reveló ser un demonio integrado en la sociedad humana. Al día siguiente, ya en Antisburg, Al, Helen y Rory bajaron del carruaje con disfraces de campesinos. Ellas dudaron, pero él sostuvo que pasaban desapercibidos. La misión era liberar a la amante de Gazelle y llevarla a la iglesia para el reencuentro. Con eso Gazelle confesaría que la espada era falsa. Apenas salieron del callejón, un caballero los encaró y por culpa de la tensión terminó señalándolos como sospechosos. Vinieron las persecuciones y sin opción, las chicas catapultaron a Al por la muralla del castillo. Por suerte cayó en la habitación de la prisionera. La desató cuanto pudo, aunque tenía una cadena de bola, así que la cargó al hombro y huyó. En el camino se reunió con Helen y Rory rumbo a la iglesia. Mientras Riggs iniciaba su parte, la ceremonia avanzó. El rey llevó a Fal al altar y el sacerdote siguió el ritual. Cuando pidió el beso, la puerta de la iglesia voló y Netilus cayó al suelo. Al entró y Fal respiró aliviada. El príncipe lo señaló como villano. Al respondió, sereno, que la espada sagrada era falsa, lo que encendió murmuraciones. El rey dijo haberla visto funcionar y Netilus aprovechó esa cobertura para exigir pruebas. Justo entonces un caballero irrumpió, avisando que la ciudad estaba siendo invadida. Arriba, Riggs volaba tocando una flauta que atraía monstruos. La gente exigió que el príncipe usara la espada. Netilus llamó a Gazelle para traerla y se encontró al demonio abrazando a su amante. Riggs apareció con la espada, el príncipe dudó. Con los monstruos entrando en la iglesia, Al tomó la hoja y la arrojó contra el primero. Se partió en dos. Todos aceptaron la verdad. El rey exigió explicaciones. Gazelle demostró la farsa tocando su flauta y retirando a los monstruos. Contó que durante los ataques, él tocaba cuando el príncipe levantaba la espada como señal. Acorralado, Netilus soltó que había enviado un enjambre a Maegis el día anterior. Gazelle preguntó cómo sin su ayuda y el
El príncipe explicó que desparramó cadáveres para atraer bestias. Mientras se jactaba de la caída de la capital, Rory y Helen aparecieron y aseguraron que la ciudad resistiría. Tras el último susto, la gente pidió entrenamiento y se preparó. El rey se llenó de orgullo y Al le dijo a Fal que no necesitaba sacrificarse. Los caballeros de Antisburg entraron, tiraron armas y detuvieron al príncipe. Helen y Rory habían aprovechado la huida para contar la verdad. Nettilus, negado a perder, sacó un cuchillo y fue por el rey. Al lo detuvo con un rábano y le estampó un puñetazo. Con el usurpador fuera de juego, Fal abrazó a Al y declaró su amor. Rory refunfuñó, Helen se mantuvo serena y el rey les dio su bendición. Tras la ceremonia, Al salió de la iglesia. Sin embargo, Rix lo frenó con una carta interceptada de Nettilus y reveló que el príncipe no era el cerebro. Días después, Fal llevó un cofre de joyas al gremio para agradecer la defensa. Mientras los aventureros se abalanzaban, ella se fue y luego volvió como Filia para un cruce tenso con Rory por Al. Más tarde, mientras él cosechaba, ambas exigieron saber a quién quería. Él las ignoró, aunque admitió que sentía algo por otra. Esa noche dejó verduras ante un portarretratos y habló con la niña de la foto. Años atrás, siendo crío, Al ayudó a Giles con patatas y Lucia regañó al padre por explotarlo. Luego, al llevar papas a unos ancianos, vio a dos hombres con una chica de su edad, ladrona, sin casa, destinada a un traficante. Ella escapó, robó la canasta y él la halló comiendo en la ladera. Entonces le dejó comida 3 días seguidos hasta que ella aceptó compañía. Ella se presentó como Ylvia. De inmediato la atraparon otra vez. Al se arrodilló y prometió pagar con verduras, pero no cedieron hasta que Giles ofreció un fardo de arroz. Ylvia devolvió la cesta y acto seguido aceptó ayudar en la casa. Se quedó con los Wayne. 2 años después, Ylvia era la sombra de Al. Ese día, Testa llegó perseguido por abejas y Lucia las partió de un golpe. Sus padres anunciaron que irían a ver casas porque como familia de 4 les faltaba espacio. Además encargaron a Al y Testa cuidar campo y hogar. Luego Testa lo llevó al bosque en busca de un tesoro. A Ylvia la dejaron. Caminando, él explicó que la aldea la discriminaba y que por eso querían mudarse. Pronto el suelo cedió y cayeron en una cueva con ruinas. Al tocó una placa brillante, vio la silueta de un dragón y se desmayó. Despertó en una tienda con Ylvia y Testa. Un volcán había erupcionado. El puente a la capital estaba roto y faltaban víveres. Al corrió al campo y lo halló arrasado. Un dolor en el pecho lo tumbó, aunque dijo estar bien. Esa noche, Ylvia pensó robar comida al jefe, recordó cómo Al rogó por ella y se contuvo. Al día siguiente añadió su ración a la de Al y fingió que había llegado ayuda. Siguió así varios días hasta desplomarse. Murió por desnutrición. Al destrozado, entendió el sacrificio, la enterró y se culpó frente a su tumba. En el presente, frente al retrato, prometió que, de estar viva, la llenaría de verduras. Aún así, decidió seguir con su rutina. Semanas después, tras una subyugación, halló a una niña inconsciente y la llevó a casa. Al despertar, ella lo acusó de depravado. Él, harto, explicó que la rescató y ofreció llevarla al gremio. Se presentó y ella dijo llamarse Linnea. Poco después, Rory pasó, la vio y, celosa, salió volando. En el gremio, Helen prometió aclararlo. Linnea expuso que en su pueblo había cosas raras, sin pruebas. Aún así, Al aceptó. Cuando dijo Gulltown, él se emocionó por los espárragos. Antes del viaje, Al le consiguió ropa. Ella lo llamó Lobo Libidinoso y al final cedió. Partieron en carruaje, orcos lo siguieron, Al se desmayó del susto y despertó con la cabeza en el regazo de Linnea. Ella le puso un colgante igual al suyo, útil para calmar la mente y repeler maldad. En Gul, los guardias con trapeadores los dejaron pasar por Linnea. Caminando, Al compró brochetas. El vendedor, Ido, le dio carbón y él, torpe, creyó que así eran, hasta que Linnea lo corrigió. Otro hombre volcó su carrito y siguió como zombie. Antes de entender, 2 cargadores confundieron a Al con equipaje y se lo llevaron. Linnea lo rescató y lo condujo a su tienda familiar, donde explicó que los colgantes protegían del embrujo y que no sabían nada de sus padres desde el inicio del caos. Al prometió investigar. Mientras patrullaban, notaron que solo Lemuruhorn, el señor local, parecía normal. Al fan total aceptó cenar en su casa. No obstante, volvió a ser raptado por los mismos idiotas y Linnea lo rescató otra vez. Ambos coincidieron en que Lemuru era sospechoso. Esa noche, ya en la mesa, los guardias desenvainaron. Al los tumbó y fue por el anfitrión, pero Linnea se interpuso. Entonces, el Lemuru real se reveló. Brita, un demonio controlando al noble y a la ciudad, imbuyó cristales con su magia y los escondió en la estatua de la fuente para manipular a todos. Tras oír de Romeo y Ouroboros, apuntó a poseer a Al. Justo cuando intentó meterse en su mente, Al rompió una piedrecilla, la señal para que Helen y Rory volaran la estatua usando los cristales que él les había pasado en esos secuestros oportunos. Brita, furioso, obligó a Lemuru a suicidarse. Al lo impidió, atascándole espárragos en la boca y enseguida le metió un golpe al demonio para expulsarlo. Más tarde, al despedirse, Linnea le dejó a Al el colgante como regalo y le besó la mejilla. Rory y Helen lo vieron y en cuanto él partió, salieron tras él exigiendo explicaciones. Días después, mientras ellas ayudaban en la granja, escucharon un grito. Eran malas hierbas. Al frustrado por no haberlas visto antes, se desahogó. Ellas apenas contuvieron la risa. Luego, en el mercado, el rey apareció de incógnito. Fal se escondió, el monarca compró verduras y además preguntó cuándo se casaría con su hija. Al buscó la forma más educada de decir nunca.
Sin embargo, el rey, zorro viejo, ofreció tierras y herramientas si aceptaba. Al casi dice que sí, hasta que Rory lo frenó. Fastidiada, Fal le lanzó una papa a Rory, pero le pegó a Al, que cayó noqueado y vio fugazmente a una mujer. Despertó antes de entender. Tras vender lo último, agradeció la ayuda y anunció que compraría herbicida. Su arco de villano agrónomo espantó a las chicas, que se escabulleron. Ya solo Al se topó con Rix, a quien le contó su guerra contra las malezas. En eso, vieron a unos tipos forcejeando con una chica. Al los tumbó de 2 golpes y el tercero huyó. Al caer la capucha, asomaron cuernos. Rix sonrió. Era Yuria. Se presentó como demonio y le explicó a Al que ella era la hija del rey demonio. Yuria, dudosa con humanos, admitió que su sirviente Volp la envió allí porque algo iba mal en su reino. Entonces, Al se ofreció a escoltarla y le encargó a Rix el exterminio de malezas. Como ir en barco era caro, Al la cargó y cruzó el océano corriendo. Al tocar playa, Volp apareció y atacó. Al dedujo que estaba controlado, lo noqueó, pero el demonio volvió más rabioso. En ese momento, Lucha llegó y lo dejó inconsciente de un golpe. Rix le había contado todo. En el castillo hallaron guardias desmayados y al rey demonio vivo pero abatido. De pronto, Lucha desenvainó. Al la desenmascaró, no era su madre. La impostora aplaudió y reveló ser Ylvia, viva gracias al gran dios malvado. Disparó un hechazo que partió trono, muros y montañas. Acto seguido aseguró que Al tenía el poder del dios malvado sellado en su cuerpo desde que maxió sus habilidades agrícolas. Luego intentó hipnotizarlo. Yuria la interrumpió. Ylvia la tomó del cuello y amenazó con matarla para forzar a Al. Entonces el colgante brilló y el dios bueno detuvo el tiempo. Explicó que el dios malvado le bloqueaba el contacto, le extrajo ese poder a Al y lo sustituyó por el suyo. Además retrocedió un poco el tiempo. Así, cuando todo siguió, Al invocó malezas como barrera. Ylvia se zafó, pero las enredaderas la volvieron a sujetar. Volp llegó y la bombardeó. Ella lo estampó contra la pared y ante los gritos de Al decidió retirarse, prometiendo volver por él. Apenas se fue, Volp agarró a Al del cuello. El rey demonio lo frenó, se disculpó y pidió contexto. Al admitió que Ylvia era su hermana y contó lo que sabía. El rey desconocía detalles del dios malvado, pero prometió investigar. Yuria abrazó a Al despedirse. Volp, celoso, montó escena. Camino a casa, Al recordó a la bestia que vio en la cueva de niño y buscó a Testa. Él no sabía nada. Más tarde, un orco lo persiguió. Al no pudo derribarlo hasta que llegó el grupo de Jake. En el gremio, Helen revisó sus estadísticas. Habían bajado. Al entendió que al perder el poder del dios malvado, volvió a normal. Cayó el motivo para no cargar a nadie. Rix entregó una carta de lucha, mucho amor desbordado, algo de consejo y la invitación a volver a casa. Al rompió la lectura, afuera se cruzó con Fal. Tras cumplidos, ella lo invitó a salir, encendiendo los celos de Rory y Helen. Hasta Luke borracho quiso meterse y las chicas lo fulminaron con la mirada. Al viendo el caos, decidió no amargarse. Tenía gente que lo quería y pase lo que pase con Ylvia, se centraría en su sueño de ser el mejor granjero. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, gente. Si te gustó y quieres más, comenta más y me pondré manos a la obra.